Tocar la vida, vivir la vida, pensar la vida, sentir la vida. Momentos buenos comienzan, momentos malos terminan. Momentos simplemente el día a día, entendiendo la vida pero no desde una parte analítica, entendiendo la vida desde una parte más perceptible contigo mismo, sensitiva contigo mismo. Entender que dentro del entorno, del contorno, tus pensamientos son lo primero que tienes que manejar. Tus pensamientos que se hacen emociones y las emociones que se generan conducta. Y comenzar primero a entender que dentro de estas emociones y pensamientos positivos y conducta positiva, hoy en lo sencillo de la vida, conocer la oscuridad, el silencio y el vacío. ¿Por qué tenerles miedo? ¿Por qué generarles rechazo? ¿Por qué muchas veces no tratar de vivir con esto? La oscuridad, el silencio y el vacío. Así es, bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar en nuestra sintonía de Radio Católica Nacional y su programa Lo Sencillo de la Vida. Así es, mi querido Andrés, hablando hoy de un tema maravilloso que es difícil el poder entender, el poder adaptarse muchas veces a los procesos de cambio que tenemos todos como seres humanos, pero definitivamente que en algún momento de nuestra vida llegan estos procesos porque somos seres emocionales y esto tenemos que recordarlo, somos seres emocionales. Y un tema importante que vamos a hablar el día de hoy, como bien lo mencionas, de la oscuridad que es tan importante muchas veces, el silencio y el vacío. Y yo creo que estos tres puntos que tú mencionas en el inicio del programa son tan importantes porque estos son los tres miedos más grandes del ser humano. Entonces, tenemos miedo a la oscuridad. Desde pequeños tenemos miedo a la oscuridad. ¿Y por qué es? Porque muchas veces nos abandonamos como seres humanos. Cuando viene la depresión, cuando vienen los miedos, cuando viene la angustia, cuando vienen estos estados en que quieres de repente llorar y no sabes por qué, cuando quieres salir corriendo y no sabes de qué, cuando te sientes en la mañana muchas veces inconforme con tu vida, con lo que estás haciendo y no sabes por qué. Eso es importante vivirlo. Esto es fundamental porque muchas veces tenemos este miedo realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que nos abandonamos muchas veces y esto nos genera una desolación. Y como tú decías, el miedo a la oscuridad, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en la oscuridad se encuentra la luz, pero no esa luz que nosotros generalizamos externamente, sino esa luz interna dentro de nuestra intuición. Si nosotros hacemos un ejemplo y cuando tú ingresas a un cuarto oscuro, lo primero que pasa es generas miedo a la oscuridad, pero si te das cuenta y tú comienzas a entrar a la oscuridad, a sentir esa oscuridad, intuitivamente comienzas a sentir tal vez dónde están los muebles, dónde están las cosas que no ves. ¿Por qué? Porque dentro de la oscuridad nace la luz. Hoy hablando de la oscuridad, el silencio y el vacío, deteniéndonos un poco a entender que la oscuridad es parte del ser humano, porque cuando estamos en el vientre, nosotros venimos de algo oscuro, y que dentro de la oscuridad, cuando nosotros lo ponemos como reflexión, el vivir también con la oscuridad, no como algo negativo, sino como en esa oscuridad buscar la luz propia que todos tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estás en oscuridad, sea por crisis, sea por depresión, sea por un cambio brusco, dentro de esa oscuridad tú comienzas a pensar tal vez o a sentir cosas que no sentías. Dentro de esa oscuridad comienzas a conocerte. Dentro de esa oscuridad comienzas también a entender que simplemente es parte de ti. Cuando tú te sientes en la oscuridad, cuando no sabes qué hacer de tu vida, cuando simplemente sueltas la toalla de vida, te das cuenta que muchas veces es necesario aceptar la oscuridad que está en mi presente y darme cuenta a dónde me lleva esta oscuridad, a saber qué voy a hacer mañana, a entender que lo que estoy haciendo hoy me gusta, me hace sentir bien, a entender con quién estoy viviendo hoy, tal vez soy sincero y me hace sentir bien. Tú comienzas a sentir la oscuridad como parte de ti, la oscuridad como una oportunidad para encontrar la luz que muchas veces nosotros la tenemos externamente, cuando vivimos a veces simplemente de promesas o vivimos a veces tal vez especulando que todo sea perfecto, que las personas nos traten perfecto, que la vida sea perfecta. En la oscuridad es la única forma de encontrar
la luz interna que todos tenemos. Y esto es tan real porque es interesante cuando pasamos por la oscuridad. Y esto es maravilloso porque de cierta manera empieza a influenciar en nuestra cultura, en nuestra vida, ¿no? Muchas veces pensamos que solamente la luz es la vida, y como bien lo mencionábamos, es importante estar en la oscuridad. Entonces asociamos solo la luz con la vida, la bondad, la esperanza, la iluminación, y relacionamos muchas veces la oscuridad con lo desconocido, con lo incalculable, con la muerte, con la depresión, en fin, todo aquello que nos pueda empezar a provocar miedo. Pero entonces, ¿por qué surge este miedo? Tal vez realmente porque vemos lo bueno separado de lo malo, porque vemos a la oscuridad separada de la luz. Entonces, ¿qué pensamos? Que la luz viene de la oscuridad, y eso no es así. O sea, muchas veces pensamos que solamente la luz entrega luz, pero cuando estamos en oscuridad, como bien decías, Andrés, cuando uno está en oscuridad y usted se queda un buen tiempo ahí, empieza a darse cuenta de todas las cosas. Hablabas de un cuarto, de estar en un lugar todo encerrado, y cuando tú estás mucho tiempo allí, empiezas a darte cuenta poco a poco, ¿no? Con el tiempo, con los segundos, con los minutos que van pasando, pues ya no es tan oscuro. Empiezas a distinguir ligeramente que puede haber un mueble, puede haber una silla. Entonces de esta oscuridad empiezan a hacer luz, y eso es lo importante. ¿Qué es lo hermoso y lo interesante de la oscuridad? Que muchas veces la oscuridad te obliga a frenarte. La oscuridad te obliga a que hagas un stand-by, tranquilo, algo está pasando. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en un momento de crisis, cuando tú entras en un momento de desesperación dentro de tu vida, aceptas la oscuridad para parte de ti, pero la oscuridad te frena, te limita, simplemente te dice tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros lastimosamente tenemos nuestros pensamientos como licuadora. Pensamos y solucionamos, y pensamos y solucionamos, y pensamos que cuando tú llegas a momentos de oscuridad y a la oscuridad te tomas como parte de ti, ha vivido toda la vida contigo, entonces a esa oscuridad tú comienzas simplemente a aceptarla y a encontrar luz dentro de ti, esa luz que muchas veces nosotros la tratamos de encontrar en cosas externas, en cosas materiales, o simplemente en la dependencia de otra persona. Tú te das cuenta que la oscuridad te frena, y ¿qué pasa cuando te frena la oscuridad? Simplemente comienzas a pensar en qué está pasando, en qué me está enseñando. Y como tú decías, algo interesante, no tenerle miedo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, y hoy conscientemente dentro de este aprendizaje, hoy lunes, de vivir con la oscuridad, el silencio y el vacío, cambiarían muchas percepciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no le temeríamos a estar triste, o le temeríamos a tener crisis o fracasos. ¿Por qué? Porque lo tomas parte de ti, generas resiliencia y le tomas como algo bueno. Algo bueno, ¿por qué? Porque me estoy hoy sintiendo en oscuridad y me estoy deteniendo a no pensar tanto, sino a sentir. Y dentro de la oscuridad, ¿qué pasas? Que tú, como no ves, comienzas a sentir. Y eso es maravilloso lo que tú mencionas, porque cuando empiezas a sentir, empiezas a tener una mayor claridad de las situaciones. Ahora, cuando vivimos en un mundo de oscuridad, donde somos temerosos, donde nos pasa absolutamente a todos dentro de nuestra vida, ¿qué pasa, Andrés? Que muchas veces nos hacemos dependientes, y entonces empezamos a vivir de las promesas de los demás. Por ejemplo, que si compro el carro, entonces voy a ser feliz. Entonces, eso es depender de la promesa. Que si tengo este trabajo, voy a ser feliz. Que si me caso con tal persona, entonces voy a tener el equilibrio en mi vida. Y nada de eso funciona. Nada de eso te puede sacar de la oscuridad, porque hay algo importante realmente, y que este es un camino muchas veces difícil, pero esta luz, este gran tesoro que llamamos nosotros, que es la luz interior que tenemos todos los seres humanos, no está encima de las montañas, como está esta historia de los sabios que dicen que lo han escondido en un lugar maravilloso, y los seres humanos han tratado de vivir muchísimas épocas tratando de buscar ese tesoro, escalando montañas, atravesando los mares,
llegando a lugares que ni siquiera te imaginarías, cuando realmente este concilio de los sabios decidió esconderlo dentro del corazón de cada ser humano. Y muchas veces es allí el último lugar en que nosotros buscaríamos realmente esa armonía, y tal vez ese lugar tenga que ser oscuro. Y eso es lo importante, que cuando yo la oscuridad le tomo parte de mí, comienzo a sentir la luz, esa luz propia que muchas veces nosotros la buscamos internamente. ¿Y cuál es el equilibrio de la oscuridad? Que en oscuridad te detienes y ¿sabes qué pasa? Que viene el silencio. Y muchas veces nosotros tenemos miedo al silencio. Muchas veces nosotros le tenemos miedo al silencio. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a escuchar, nos enseñaron simplemente a que todo pensemos analíticamente y no nos escuchamos en silencio. Y la mejor forma de resolver tus problemas no es analizando ni pensando, sino imaginando, sintiendo. Entonces, cuando tú comienzas a también dentro de la oscuridad, dale el paso principal al silencio, que es escucharte contigo mismo, que es escucharte a ti lo que realmente quieres, lo que realmente eres. Por eso cuando tú verificas y te das cuenta que dentro del contexto de tu vida, en la niñez, en la infancia, en adolescencia, la oscuridad, el silencio y el vacío son parte de ti, tú ya no te frustras porque te pase o por sentirte mal. ¿Por qué? Porque hoy sabes que como son parte de ti, puedes hacer o generar simplemente un tono positivo o una tonalidad positiva para tu vida. Hacíamos un ejemplo básico cuando tú escuchas música. Cuando tú escuchas música, simplemente ese espacio que hay entre tonalidades es el silencio. Y es hermoso porque el silencio de una tonalidad muchas veces hizo las mejores canciones, las mejores tonadas. Porque ese silencio también en la música es importante. ¿Por qué? Porque el silencio hace el ritmo, el silencio hace la pausa y hace el ritmo. ¿Por qué tú no dentro de tu silencio hacer la pausa a tu vida y escuchar lo que realmente a ti te interesa, lo que a ti te hace feliz? Porque sabes que si tú te sientes bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Si tú no te sientes bien contigo mismo, por lo general siempre vas a estar dependiendo de que lo externo sea perfecto. Y ahí es cuando nosotros hablamos de esta oscuridad que muchas veces también genera silencio. Y en el silencio es donde nos escuchamos, en el silencio es donde pensamos, y en el silencio también a veces es donde meditamos, porque muchas veces esta palabra es estar aquí y ahora. El meditar muchas veces es estar aquí y ahora. Y no podemos hacer eso porque podemos estar haciendo muchas cosas pero pensando en otras cosas. Podemos estar compartiendo con la familia y pensando en las deudas. Podemos estar compartiendo la mejor noche con la pareja y pensando en otras cosas. Por eso es necesario que dentro del silencio puedas escucharte para que aquí y ahora te preguntes si lo que estás haciendo hoy te lleva al camino que quieres mañana. ¿Y qué cambiarías hoy para cambiar mañana? ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren cambiar nada y esperan un cambio mañana. Así es, no es fácil realmente estar en el silencio, como también lo mencionas. Lo importante realmente es que puedas conectarte con la luz del ser. Tener ese espacio contigo mismo y aprender a estar en la oscuridad, aprender a estar en el silencio, porque en el silencio hablamos de que empezamos tal vez a escuchar en el silencio, pero ¿qué pasa, Andrés? Nos olvidamos de oír. ¿Y qué pasa? Que no nos oímos. Entonces, cuando usted está en silencio, escucha absolutamente todo. Usted puede escuchar el pájaro, el carro que pasa, las cosas que tenemos alrededor, pero nos olvidamos de oírnos a nosotros mismos, de escuchar nuestra voz interior. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en silencio, podríamos pensar que mucha gente cuando ora está haciendo silencio. Cuando hacemos una oración, nosotros estamos hablando con Dios. Cuando de repente tenemos ese silencio hacia nosotros mismos, empezamos a oírnos, empezamos a relajarnos, empezamos a meditar contra nosotros mismos, hacia nosotros mismos, es cuando Dios habla con nosotros. Entonces, esa es la diferencia entre, por ejemplo, cuando estamos en oración o cuando estamos en meditación. Y meditación tomándole más real, estar aquí y ahora. Eso es meditar, el entender si lo que estás haciendo hoy, en el asiento, en tu oficina, en la casa, escuchándonos, tal vez haciendo lo que tengas que proyectar mañana, te hace sentir bien contigo mismo.
Y eso generaliza un cambio en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú comienzas a entender tus debilidades. Te das cuenta que la oscuridad estuvo parte de ti cuando estabas naciendo, estabas en algo oscuro y súper cómodo. Entonces te das cuenta que dentro de esa oscuridad, en el vientre, también había el silencio. Claro. Y eso te da a ti la seguridad de saber que en toda tu vida puedes vivir con el silencio, con la oscuridad, o simplemente hoy hablando la oscuridad, el silencio y el vacío como parte del ser humano. La oscuridad no se combate, se ilumina, y muchas veces nosotros cuando nos sentimos en oscuridad, en crisis o en tristeza, queremos combatirla con pensamientos y no podemos. Y dentro de esos pensamientos no respetamos el silencio de cada persona. ¿Por qué? Porque cuando una persona está triste y una persona simplemente por ahí está en crisis, le acabamos y le damos consejos y consejos y consejos, y le hablamos y consejos. ¿Y quién quita que lo único que necesita esa persona en su crisis, en su oscuridad, es respetar su silencio? Y escucharse simplemente a sí misma. En el silencio recordarás lo que tu alma ya sabe. Muchas veces el silencio es el elemento en que forman todas las cosas grandes de tu vida. Entonces, aprender a vivir o convivir con ese silencio sin tenerle miedo también es súper productivo para ti. Ojo, para ti. Porque a veces nosotros como somos humanos sociables, queremos ayudar a todo el mundo y queremos hablar con todo el mundo y queremos simplemente estrechar la mano de solidaridad con todo el mundo, pero nunca nos damos ese espacio de silencio que nosotros deberíamos de entendernos a nosotros mismos y saber qué queremos. Saber que si lo que te hace sentir hoy culpable, hoy triste, hoy avergonzado, hoy destruido, desilusionado, tal vez saber por qué lo sientes y entender qué está cambiando dentro de ti. La oscuridad y el silencio, tomarlos como parte de nuestra vida es súper sustentable para el cambio. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros. Son parte de nosotros. Hay mucha gente que se da oportunidad, y a veces cuando uno va al médico también, cuando está con niveles de estrés alto, ¿qué le recomienda? Váyase a un lugar tranquilo, salga de la ciudad, viaje. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es: escúchese en silencio, aprenda a conocer sus sentimientos, no sus pensamientos, porque lo que pensamos por lo general lo tenemos claro, es del lado analítico. Aprenda a conocer su sentimiento, lo que usted siente, cómo actúa con lo que siente y cómo piensa con lo que siente. Qué interesante realmente esto que mencionas, porque es que el silencio, Andrés, puede ser aterrador para todos. O sea, estar en silencio nos podría causar algo como una incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, el acallar los pensamientos entra en el silencio. ¿Y qué nos da el silencio? El silencio nos entrega una renovación. Entonces, estos tres espacios que son tan importantes, son importantes para poder cerrar los ciclos de vida. Porque es que nos encantan realmente las palabras. Cuando alguien fallece, ¿no? Nos acercamos al familiar, y en vez de tal vez dar un abrazo silencioso que lo podría decir absolutamente todo, llegamos a hablar, ¿no? Llegamos a decir: lo siento, qué pena, y queremos con palabras ocupar y llenar absolutamente todo lo que tal vez si no tenemos que llenar. Cuando estamos mal con nuestra pareja y tal vez solamente necesitamos ese abrazo de reconciliación, no hay palabras, no necesito palabras para decir qué es lo que siento, qué es lo que me pasó. Por eso es importante realmente, porque la vida no es fluida por el ruido que experimentamos, porque siempre estamos en el afán de hacer todo con palabras, con gestos. Y el hombre realmente tendría que aprender del silencio, porque de ahí es lo que tenemos todos que alcanzar en la vida, en lo que somos. La atención en nuestro cuerpo, porque nuestra corporalidad es lo que realmente no se puede excluir del silencio. Yo con un gesto puedo decir si estoy enojado, si estoy feliz. Los silencios corporales de la vida que siempre nos presenta, que tenemos que amar lo maravilloso del silencio en nuestro cuerpo, que siempre tiene fluidez, que están registrados en nuestra vida, en nuestros impulsos, que nos aplacan nuestros afanes, que nos pueden ocupar realmente más nuestra mente que cualquier otro tipo de diversión, y que nos puede revelar cosas maravillosas en nuestra vida, que nos puede reflejar y experimentar algo maravilloso al silenciar nuestra mente y al aplacar
nuestro cuerpo. Ahí es donde vamos a llegar a las profundidades de nuestra alma. Y esto es importante porque el silencio no podemos completarlo con palabras. El silencio es silencio. Y el silencio muchas veces es el comienzo de la sabiduría. Lo decía mucho Pitágoras. Lo decía que cuando nosotros nos escuchamos, en alguna canción de Marc Anthony también dice, ¿no? En Vivir la Vida, aprender a escucharme en silencio. Y es la palabra o la frase tan pequeña, pero la expresión o simplemente la acción es demasiado grande. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de escucharnos en silencio, nunca, porque nunca tenemos tiempo para nosotros. Tenemos tiempo para todo el mundo, tenemos tiempo para ofrecer lo mejor de nosotros, pero nunca tenemos tiempo para nosotros. Y ahí es importante cuando tú comienzas a escoger tal vez minutos diarios en respetar tu silencio. ¿Qué va a pasar cuando tú respetas tu silencio? Aprendes a respetar el silencio de los demás. Qué incómodo que es cuando alguien está en silencio, simplemente analizando su comportamiento, pensamiento y conducta, y llega alguien y dice, ¿qué te pasa? Cuenta de gana, por favor, pero cuenta, yo puedo ayudarte. Yo haría esto. No respetamos el silencio de las demás personas. Y por ayudar terminamos generando más vacíos. ¿Y por qué esos vacíos? Porque de eso estamos hablando, de la oscuridad, el silencio también, y el vacío, o escuchar o abrazar. Y uno quiere más que un consejo, solamente ser escuchado y dejar que alguien te cuente todas sus cosas y todos sus problemas y no comentar nada, sino permitir que las cosas sucedan. Pero empezamos, yo haría esto, es que no, yo en tu caso sería esto, haría lo otro, y empezamos a confundir a los seres humanos porque no podemos callar. Y esto es importante, aprender del silencio. Aprender del silencio, tomarlo como parte de mí y saber que dentro de la oscuridad, dentro del silencio, tal vez existe la mejor oportunidad de cambio interno en tu vida. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, hablando de la oscuridad, el silencio y el vacío como cosas permanentes y partes de tu vida que pueden cambiar simplemente tu forma de percepción de vida. Vamos a una pausa y seguimos con Lo Sencillo de la Vida. Solo en la oscuridad la luz, solo en el silencio la palabra, solo en la muerte la vida. El vuelo del halcón brilla en el cielo vacío. Hoy hablando de la oscuridad, el silencio y el vacío, partes fundamentales de nuestra vida, partes fundamentales simplemente de nuestra percepción, pero qué miedo le tenemos. ¿Qué miedo le tenemos en la oscuridad o qué miedo le tenemos al silencio? Y hoy también hablando del vacío. Muchas veces ese vacío interno que queremos llenarlo con muchas cosas, o ese vacío de no saber qué va a pasar. Muchas veces ese vacío de vivir en una vida simplemente tratando de predisponer mi vida a cosas que muchas veces no salen como yo quiero y me frustro, me deprimo, me enojo, por ahí me quejo que la vida es mala. ¿Por qué? Porque no acepto también lo hermoso que es vivir en ese vacío de no saber qué pasa, de no saber qué va a pasar. Y créeme que te digo de corazón que el vacío es parte de ti. ¿Por qué? Porque hablamos otra vez dentro del vientre. Dentro del vientre tú sientes y pasas por oscuridad. Habíamos hablado del silencio que tienes dentro del vientre también. Y hoy el vacío que debe tener ese bebé en salir a un mundo nuevo, en salir a no sé a qué lugar, a qué familia, a qué papás me toquen. Pero el vacío también es parte de nosotros desde que nacemos. ¿Y por qué muchas veces le tenemos miedo a sentirnos vacío? ¿Por qué muchas veces terminamos irrespetando el vacío de las demás personas? ¿Cómo nosotros irrespetamos el vacío de las demás personas? Como cuando nos comentan, es que estoy comenzando una relación nueva, es que conocí a un chico nuevo, voy a poner una tienda nueva, me hice un préstamo para un negocio nuevo. Nosotros a veces sentimos que el mundo es muy impertinente. Y dentro de este mundo impertinente, el no respetar el vacío de las personas es muchas veces esos comentarios que son a veces tan inconscientes. No, pero de gana te vas a poner esa tienda. ¿Y cómo vas a pagar el préstamo? Pero mal te adis pues con esa persona. Es que me dijeron que es media pícara o medio pícaro por ahí. Cuidado y no te engañe. No respetamos el vacío de las personas.
No respetamos el vacío de saber qué no hacer de cada persona y terminamos en este mundo impertinente de saber qué va a pasar mañana, de analizar qué va a pasar de aquí a 2 minutos, a 3 minutos, a 5 minutos de mi vida. ¿Por qué? Porque el vacío lastimosamente crea frustración. Y la gente que no le toma el vacío como parte de la vida simplemente vive frustrada, enojada y en negativa toda la vida. El vacío es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el vacío nos genera esa expectativa de vivir todos los días buscando cosas buenas y cosas malas. Todos los días vivimos con el vacío de no saber qué va a pasar. Cuando usted se levanta no sabe si va a llover o va a hacer sol. Cuando usted se levanta no sabe si va a llegar a su trabajo bien, si el trabajo va a estar cansado o el trabajo va a estar un poco liviano. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos con el vacío de no saber qué va a pasar y vivimos bien. Yo le cuento que vivimos bien, vivimos tranquilos. ¿Por qué nosotros no aprenderíamos a verle el vacío como parte de nuestra vida? La oscuridad que nos da luz interna para encontrarnos a nosotros mismos. El silencio que es parte de nosotros para escucharnos y saber lo que queremos y quiénes somos. Y el vacío de esperar la vida con la bendición de Dios en bueno o malo que sea para ti, es una vida. Y tú tienes que vivir esta vida como esa oportunidad que tienes de vida. A veces vivimos como que ya hubiéramos vivido antes, o vivimos como que si hubiéramos o vamos a vivir después de morirnos. La vida es una. Y cuando tú le tomas a la oscuridad, al silencio y al vacío como parte de mí, créeme que cambias, créeme que los pensamientos positivos vienen, créeme que te comienzas a ser una persona súper coaching, súper motivadora. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a vivir con tus deficiencias, la oscuridad, el silencio y el vacío, algo que siempre está parte o en nuestro entorno, pero le tenemos miedo. Cuando sentimos oscuridad en una crisis, cuando terminamos con una persona, sentimos ese vacío de qué voy a hacer y qué va a ser mi vida sin esa persona. Cuando las parejas entran en procesos de divorcio, sentimos ese vacío de que qué serán mis hijos y qué será mi pareja y qué dirá mi familia. Y muchas veces caemos en el tema del mundo impertinente y comenzamos a preguntar ¿y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué vas a hacer de tu vida? Dentro de los vacíos de la adolescencia, cuando nosotros como papás no entendemos que el vacío es parte del adolescente y ese rato queremos que nos contesten, bueno, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y con quién te vas a casar? Y bueno, ¿y qué vas a hacer de aquí cuando tengas 40 años? Va a ser después, no ahorita. Pero el nosotros dejarnos llevar por la oscuridad, el silencio y el vacío como algo positivo es algo que demuestra el amor propio que debemos tenernos. ¿Por qué será que los seres humanos siempre buscamos llenar tantas veces nuestros vacíos? Es como una gaveta que está en nuestra habitación y está vacía. Y tenemos o necesitamos llenarla. Cuando tenemos una repisa vacía, y sobre todo nosotros las mujeres tenemos una repisa vacía, por ejemplo, en la sala, necesitamos llenarla como sea, con alguna cosa. Salimos a un centro comercial, a un almacén, y queremos, por ejemplo, comprar un florero para llenar esa repisa que está vacía, porque siempre queremos llenar todos nuestros vacíos, y realmente es que el vacío nos vuelve un poco compulsivos en la vida. Entonces los procesos que generan los vacíos es importante analizarlos, porque estar en el vacío, aprender del vacío, sentir ese vacío, también es importante porque es el momento en que yo me doy ese espacio para renovarme. Y es importante sentir el vacío porque de alguna manera no sabemos a dónde vamos mañana. Es como cuando nace el bebé y lo que tú decías, Andrés, el bebé empieza a nacer cuando ya siente que no cabe en el vientre de la madre. Entonces necesita vaciarse, él necesita salir, él necesita este vacío para poder estar bien y no sabe a dónde va, no sabe a dónde va a llegar. Más aún, sin embargo, con ese temor, él sale. Entonces, este es el vacío que tenemos que trabajar dentro de nuestra vida. Y tenemos que respetar, como bien lo decías, el vacío de los demás. Es lo que necesitas realmente en la vida, el saber entender tu vacío para cerrar el ciclo. Entonces tenemos que aprender que hay ciertos procesos en la vida que tenemos que trabajarlos, porque hay muchas personas que expresan que sienten un vacío, queriendo decir que les falta algo, muchas veces una necesidad emocional que no hemos cumplido durante la vida, un vacío interior que nos hace sentir insatisfechos, y esto realmente nos produce algo de insatisfacción, pero
¿qué pasa? Que satisfacemos nuestra vida muchas veces comiendo, en compras, en cualquier tipo de cosa que produzca un beneficio momentáneo, que me ayuda a controlar esa sensación, pero al poco rato este estímulo desaparece. Entonces empieza a aparecer muchas veces un remordimiento y una culpa por lo que he realizado. Entonces es importante sentir el vacío, aprender el vacío y equilibrándome y ser fuerte dentro de mi vacío para que yo pueda tener estabilidad en mi vida. Sentir el vacío y sentirme sumamente preparado para ese vacío. Yo hablo y digo mucho que el cambio, o muchas veces el cuerpo biológico sí está adaptado al cambio. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a muchas cosas. Lo que no se adapta es la mente, el cerebro, las costumbres. Entonces cuando nosotros hoy comenzamos a tomar de la rienda nuestra vida, a tomar de la rienda nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conducta, formo parte de mí la oscuridad, el silencio y el vacío. Y dentro de la oscuridad comienzo a respetar la oscuridad de las personas, comienzo a respetar el silencio de las personas y comienzo a respetar el vacío de las personas. Y respetar el vacío de las personas, como decía mucho, es darles esa confianza de no saber qué hacer. Porque siempre cuando alguien nos dice un proyecto, sea un amigo, un hermano, una mamá, un papá, un sobrino, siempre que nos dan un proyecto, nosotros no respetamos el vacío de ese proyecto y preguntamos, ¿será que vende? ¿Será que no vende? ¿Pero será que funciona, hijito? ¿Será que no funciona? ¿Será que te sirve? Entonces nosotros no estamos respetando el vacío de las personas y estamos generando muchas veces palabras negativas que lo único que le generan es desconfianza. Aprenda hoy a respetar el vacío de la gente también, porque es parte del vacío. El vacío también es parte de un proceso de cerrar círculos. Cuando nosotros queremos cerrar círculos, nos damos este proceso de asimilar y entender mi oscuridad, escucharme en el silencio y también detenerme a mi vacío y sentir. Y como tú decías algo interesante, cuando nosotros no queremos sentir ese vacío, primero nos ponemos malgenios, segundo nos frustramos y tercero queremos llenar ese vacío con todo. Queremos llenar con un novio que recién conocemos, a veces llenamos esos vacíos con novios, muchas veces, como yo hablo, imaginarios en la pantalla del internet, al otro lado del país, al otro lado de la ciudad, y esos vacíos queremos llenar con tantas cosas que terminamos desilusionándonos y viene esta frase que todo el mundo dice, ya no sé qué hacer, la vida es mala, no me sale nada bien. ¿Por qué? Porque usted no se da la oportunidad de entender su vacío y darse cuenta que lo único que puede llenar ese vacío es su emoción, cómo usted se siente, qué piensa de su vida, qué siente de su vida y qué se siente orgulloso de su vida. Nosotros criticamos mucho, nos criticamos nuestras experiencias, nuestro pasado y muchas veces nuestras decisiones. Créame que han sido las mejores decisiones porque usted vive en sus zapatos, usted vive dentro de su cuerpo. Y las decisiones negativas sí le dieron sabiduría y le enseñaron, y las positivas las disfrutó. Hoy sintiendo que la oscuridad, el silencio y el vacío son parte de nosotros, no como algo negativo, sino como una oportunidad para saber lo que queremos. Claro que sí, cuando aprendemos a conectarnos con estas herramientas que nos presenta la vida, realmente nos ayuda a solucionar los conflictos internos que tenemos dentro de nosotros. Muchas veces esta práctica de querer salir de nuestros problemas, de lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo, no es lo mejor, no es lo que mejor funciona, pero cuando las emociones realmente en nuestra vida empezamos a tratarlas, cuando empiezo a tratar estos vacíos emocionales, empiezo a liberarme de pequeños traumas, tal vez que estén escondidos dentro de nuestro inconsciente, y es la manera de liberarnos para tener ese equilibrio en la vida. Y por lo general, imagínate, cuando sentimos emociones positivas, pues nuestra vida funciona mejor, pero cuando nuestras emociones en la vida son negativas, nuestra vida pierde el esplendor. Y es así de simple, es como tú lo quieras ver, es como tú lo quieras llevar, es como tú lo quieras vivir. Y es importante por eso respetar los procesos en los cuales estemos. No sé cuál sea tu proceso, en qué te encuentres, estás depresivo, estás feliz, estás angustiado, pasas por un momento de silencio, de oscuridad o tal vez de vacío, pero tenemos que respetar nuestra oscuridad, tenemos que respetar nuestro silencio, tenemos que respetar el vacío que todo proceso lleva en la vida, y hacer del vacío
algo fértil, algo que te dé una posibilidad nueva en la vida. Eso es ser inteligente, eso es actuar con inteligencia emocional. Y muchas veces nos preguntan, ¿no? Es que tú, Marilyn, tú, Andrés, hablas bonito y tú dices cosas bonitas, pero yo cómo actúo, yo cómo hago que eso funcione en mi vida. Yo quisiera que tú me digas cómo tú le ves tan fácil a la vida. Entendiendo esto, entendiendo que si tú hoy haces las paces con la oscuridad de tu pasado, de tu presente, con el silencio de tu pasado y tu presente, y con el vacío que sentiste en el pasado y hoy en el presente, tú comienzas a regresar a la parte más linda de los seres humanos, que es la creación. Cuando nosotros estamos en el vientre, cuando dentro de la magia del cuerpo de la mujer salen nuestros dedos, salen nuestros ojitos, salen todo lo que somos, esa magia comienzas a sentirla hoy. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes nacer las veces que desees, porque el nacer es algo nuevo, el crear algo nuevo, el salir a algo nuevo, y tú cuando sientes la oscuridad, el silencio y el vacío, te puedes dar la oportunidad de que todos los días nazcas, pero nazcas con ilusiones nuevas, con proyectos nuevos, con mente positiva, con algo de superación positiva, porque te lo mereces. ¿Sabes por qué? Porque te quieres mucho, porque sabes que tu vida vale la pena, porque sabes que de las crisis y sigues respirando es porque eres un luchador, porque eres un guerrero, porque eres una guerrera, porque simplemente eres una guerrera de luz que lo único que quieres es estar bien contigo misma. Y comenzamos a aportar al mundo cosas buenas, comenzamos a aportar al mundo cambios nuevos. ¿Y saben qué es lo mejor que podemos aportar al mundo? Actitudes nuevas, porque gente que habla podemos encontrar, pero gente que actúe encontramos solo cuando esa gente se da la oportunidad de sentirse en la oscuridad, escucharse en el silencio y sentir su vacío, que puede ser la mejor oportunidad para nacer nuevamente. Cada instante que pases disgustado, desesperado, angustiado, furioso o dolido a causa del comportamiento de otra persona o de algo que no te sale bien, es un instante en que renuncias a controlar tu propia vida. Es un instante que tú renuncias a controlar tus pensamientos y tus emociones. Hoy es un buen momento para quererte. Hoy es un buen momento para actuar, y ¿sabes qué? Hoy es un buen momento para nacer. Así es. Si nos detenemos un instante a pensar y a observar los diferentes climas que puede tener la naturaleza, estas estaciones, los ciclos de vida que nos rodean cada día, tenemos que disfrutar realmente de los sonidos, de todo lo que nos puede presentar la vida. Y es allí donde empezamos a tomar conciencia de todo lo que existe, que la vida es de colores. Justo afuera realmente de tu puerta te espera un universo lleno de emociones. Enfocar estas emociones positivas, alejándote de todas aquellas cosas negativas, de todas aquellas creencias que no te permiten estar bien. Y tú tienes que empezar a centrarte en los aspectos positivos de tu vida, incluso realmente, por más pequeños que sean aparentemente o insignificantes, tienen que centrarte realmente en lo maravilloso que es estar en la oscuridad, porque la oscuridad hace eso, detenerte, pensar, enfocarte hacia dónde quieres ir, comprender el valor de las emociones y las emociones negativas también. Tengo que aceptarlas y tengo que aprender a manejar el miedo, la ira, la culpa, la amargura, la desesperanza, que son una especie de sistema de guía interna que nos van llenando de emociones muchas veces negativas, que nos permiten que nuestra vida esté fuera de balance. Entonces todos ellos realmente, si no los aprendo a manejar, pueden provocar algo negativo. En cambio, si yo los pongo en acción, tomo el control de estas emociones, me pueden ayudar a tomar decisiones importantes para yo poder solucionar las necesidades emocionales, para realmente sentirme satisfecha. Entonces, ¿qué es la recomendación? Escuchar ese diálogo interno con nosotros mismos, suspender el juicio que alienta la crítica. Tenemos que elegir una respuesta emocional positiva a toda situación que se nos presente en la vida, por difícil que sea. Ser amables y compasivos con nosotros mismos. Dejar a los demás, cada uno con su vida, y ocuparnos de la nuestra. Esto realmente va a contrarrestar el estrés en su vida y le va a ayudar a conducir en un camino de luz,
de esperanza. Así que no tenga miedo a la oscuridad, no tenga miedo al silencio, peor aún, tenga miedo al vacío. Dese cuenta que dentro de estas 3 oportunidades que la vida, como crisis, como problema, como faltante, como cambio inesperado puede darle a su vida, puede ser la mejor oportunidad que usted tenga. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios rompe planes de los cuales esos planes le estaban matando a usted, le estaban dejando sin fe, le estaban dejando sin fuerza. Basta de decir que la vida es dura, que es cruel, que es injusta. Levántate, pelea y deja de quejarte. Vivir es de valiente. El quejarse no cambia nada. El quejarse muchas veces es la cobardía más grande del ser humano, porque en la queja quiero buscar la solución. En la queja quiero que alguien me solucione la vida. Mientras más me quejo, espero al Salvador que venga y me diga cómo hacer. No, ¿sabe qué? Aprenda a vivir para usted, por usted, y simplemente el vivir para usted y por usted hace que sirva simplemente como algo positivo a la sociedad, algo positivo a su vida, algo positivo a todo lo bonito que nosotros podemos darle en nuestra oscuridad, en nuestro silencio y en nuestro vacío. Entender que dentro de este contexto de vida, una crisis es una oportunidad, una tristeza es valorar los momentos felices, y que de los días malos se aprende valorando los buenos. Disfrutemos la vida simplemente dándole la oportunidad a la oscuridad a que abra los ojos internos de mi espíritu, al silencio a que me escuche con las palabras más sabias de mi parte espiritual, y que el vacío sea ese recuerdo bonito. ¿Y por qué digo recuerdo? Porque sí, todas las vivencias que nosotros tenemos se quedan como recuerdos, y ese vacío sea eso, el dejar recuerdos palpables de una gente que se comporte como piensa y como actúa, y que eso sea algo bueno, un legado bonito para las personas que le quieren, que le valoren, que le amen, que le respeten por lo que usted siente, por lo que usted actúa, por lo que usted se da cuenta que realmente es en su vida una vida de oportunidades. Importante realmente el poder visualizarme en dónde me quiero encontrar, visualizarme y sentirme feliz en todas las emociones positivas que estén también asociadas a mi vida. Y digo literalmente, realmente esto acerca de mis motivos personales, el cual puedo empezar a imaginarme que estoy en la cima de la montaña, donde yo tengo belleza, donde tengo salud, donde tengo todos los mejores sentimientos hacia mí. Entonces esto realmente y me va a generar algo positivo en mi vida. Escribamos una declaración de misión de vida personal para su vida, porque siempre hacemos absolutamente todo para todo el mundo. Planificamos, hacemos los planes de desarrollo para las grandes empresas, para todas las comunidades, trabajamos toda nuestra vida en el crecimiento de empresas. ¿Por qué no empezar a trabajar en mi crecimiento personal? ¿Por qué no empezar a hacer mi crecimiento individual? Empezar a trabajar realmente en esta declaración escrita sobre lo que yo quiero, sobre mi misión personal en este tiempo de vida, en este camino. Sentir la vida, sentir la vida es algo que te puede dar a ti la facilidad de felicidad. El soltar, el sentir y el sonreír es algo que puede cambiar la vida. No dejes de sonreír nunca. Si te olvidaste el teléfono, si te olvidaste la computadora, te olvidaste algo en la casa, no dejes de sonreír nunca. ¿Sabes por qué? Porque una sonrisa puede cambiar el día de cualquier persona. Si tú regalas una sonrisa a alguien que está triste, no tienes idea, puedes llenar tal vez por unos minutos el vacío de esa persona. Si tú sonríes en tu trabajo, si tú sonríes en el tráfico, ¿sabes qué? Puedes regalarle un poquito de paciencia y un poquito de tolerancia al que te está pitando. Aprende a sonreír, aprende a sonreír, aprende a soltar, a sentir, a sonreír, aprende a vivir con la oscuridad, con el silencio y con el vacío que son parte de nosotros. Simplemente el aprender a conocernos es la mejor herramienta que nosotros tenemos para vivir. El aprender a conocernos es la mejor herramienta que nosotros podemos tener para los seres que queremos ayudar y que están en problemas. ¿Sabes por qué? Porque primero practico mi palabra en mí, en mi vida, corrijo en mí lo que a mí me estorba de los demás, y créeme que estás dando un paso más grande del que piensas que estás dando. Hoy en lo sencillo de la vida, el silencio, la oscuridad y el vacío. Lo que piensas lo serás, lo que sientes lo atraerás, y lo que imaginas, a la fe que le pongas, tú lo crearás. Simplemente aprende a vivir los días uno por uno, como si fuese el último día
día de tus días, como si fuese el último minuto de tu vida. Lo realmente importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla, perder con dignidad y atreverse de nuevo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. ¿Saben por qué? Porque la vida es una y hoy hay que disfrutarle. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar, gracias, amor mío, con este programa, queriendo dar esa percepción de vida, porque sí existe. Les digo con el corazón en la mano, los buenos somos más. Claro que sí, gracias a ti, mi querido amorcito, por este maravilloso programa, a ustedes por compartir esta alegría, gracias a todos los mensajes que recibo de WhatsApp, felicitándonos, extrañándonos muchísimo, contándoles que sí, estamos los lunes y martes a las 3:15 de la tarde. Gracias a todas las personas que me han escrito y bueno, recordarles que todos estos procesos de vida tenemos que valorarlos, tenemos que amarlos y sobre todo tenemos que integrarlos a nuestra vida. Recordarles nuestra cuenta de YouTube, estamos como Mandala Holístico, nos puede encontrar, estamos subiendo los programas, si desea escucharlos en algún momento, estamos en el YouTube, nos busca como Mandala Holístico. Nuestro centro, por supuesto, en la ciudad de Quito. Nuestros teléfonos para responder todas sus inquietudes, el 0998-650821. Los queremos muchísimo, nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. La gente no es pobre por cómo vive, la gente es pobre por cómo piensa. Antes de curar el cuerpo es muy importante curar el alma. El alma es lo que nos mantiene vivos. Bendiciones, chau chau.